Hola, 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 buenas. Bienvenidos otra vez a nuestro podcast Apoyando lo Nuestro. Yo soy Susan Mateo. Y yo soy Mónica Olivo. Hoy tenemos un episodio súper valioso. Tenemos a nuestra primera dentista en el episodio número 15. Primera mujer. Primera mujer, sí, porque tuvimos también. Porque se le dio a un Se nos compañero dio. mío de otra allá. Se nos dio, nos Sí. ha costado tener una dama aquí Han sentada. pasado muchas cosas. Sí. Bueno, ojalá que sea a la altura de los hombres que han venido aquí. Excelente, Más de claro ahí. que sí, yo sé que sí. Entonces, así como bien decimos, es dentista y vamos a hablar de la salud, de la estética y de la confianza que también esto imprime, todo en una sola sonrisa, como decimos. Ella es Niobe Francisco. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Para saber de ti, Niobe, vemos que tienes muchos seguidores en Instagram. Sí. Conociéndote un poquito, haces de todo un poco, no solamente eres dentista, pero para esas personas que te están viendo por primera vez en este podcast, cuéntales quién eres tú, de dónde vienes, tu infancia, qué te gusta hacer, quién es Niobe. Bueno, Nieve Francisco, primero que todo es hija de Dios, una hija de Dios. Sabes que cuando ponemos a Dios en primer lugar en todo, todo fluye. Actualmente soy madre de dos, Abdiel Gervasio, mi saxofonista favorito, y Genevieve Gervasio, mi pianista favorita, Wow, que no se qué podía bello. quedar. Realmente soy nacida y criada de Buenos Aires de Herrera. Nací y crecí en ese barrio de Santo Domingo Oeste, pero sí soy un ejemplo de que las personas, independientemente del lugar donde nosotros nacemos o crecemos, esas circunstancias no nos pueden mantener a nosotros en ese escenario. Ustedes saben que la zona de Herrera es una zona un poco vulnerable, con situaciones con drogas, una serie de situaciones. Sin embargo, gracias a Dios, permitió que al día de hoy seamos doctores. En este caso, yo quería ser doctora desde los 8 años, quería ser dentista, soy odontóloga, tengo 3 maestrías, una en enseñanza superior para dar clases en la universidad, una en estética y rehabilitación y una en periodoncia e implantes. Pero mi mayor, además de ser odontóloga, trabajo como voluntaria por más de 23 años realizando jornadas médicas a nivel nacional e internacional con otras organizaciones y actualmente tenemos nuestra propia organización, Fundación Yerap. Qué bien, Estamos para servirle, de verdad. qué bien. Niobe, en el área de la ortodoncia, perdón, en el área de la odontología, ¿cuál es la que más tú desarrollas? Mencionaste que tienes varias especialidades. Sí. ¿Cuál se te frecuenta más? La que más ejerzo actualmente es la rehabilitación y la estética y también lo que es la periodoncia e implantes dentales. Pero básicamente estas 2 maestrías son las que más ejerzo a nivel privado en mi clínica privada. Excelente. ¿Dónde está ubicada esa clínica? Ahí para que vayan viendo un poquito. Tengo consulta en la zona de Herrera. En la zona de Herrera tengo una consulta principal y también consulto en la Avenida Tiradentes frente a Silverson, valga la promoción, y también en la Plaza Las Américas 1 en Odonto Smile. En la Tiradentes estoy en Dentistry by Antonella de lunes a viernes en las tardes y los viernes en las tardes estoy en Odonto Smile. Estoy para servirles. Bien. ¿No? Y ahí ellas muestran Sí, y ejemplo hablas de la, de esa la, belleza. Gracias. de la rehabilitación y la estética dental. ¿Podrías decirnos y definirnos un poquito más y ampliarnos el Mira, la rehabilitación y estética dental, la rehabilitación es todo lo que tiene que ver con la reposición de alguna parte de la estructura del diente o la estructura del diente por completo. Tú sabes que el diente es un órgano que tiene nervios, pero al mismo tiempo interviene en funciones muy importantes como lo es la masticación, la pronunciación de las palabras y sobre todo en la estética. Entonces, los dientes pueden sufrir fracturas y nosotros ahí entramos en tratar de reconstruir alguna parte del diente que se fracture. En el caso cuando hay caries, que es cuando el diente sufre desmineralizaciones, que de repente se fractura y esa desmineralización se produce por el alto consumo de azúcar, carbohidrato, la falta de higiene. Entonces nosotros también eliminamos caries, hacemos carillas, blanqueamientos, coronas, es decir, que son los dientes que se restauran, pero en cuanto a las coronas, hay diferentes tipos de coronas. Hay unas coronas que se hacen removibles, que son aparatos que se quitan y se ponen. Hay coronas que son fijas, que estas son rebajando el diente natural para colocar sobre él
un diente, pero también tenemos el caso de las carillas que se hacen en forma de lente de contacto, que sobre tu propia estructura se pone una especie de una especie de lente de contacto en base al color, tono o forma que el paciente requiere. Entonces, la estética y rehabilitación es todo lo que implica esto, incluyendo la rehabilitación de prótesis sobre implante, que ya es la colocación de un diente luego que el paciente se ha colocado un tornillo, en buen dominicano, en el hueso. Entonces, en el caso de la periodoncia, como su nombre lo indica, peri quiere decir de alrededor y doncia diente, es decir, todo lo que trata el tejido alrededor del diente. Y es la especialidad que trata de los tejidos de sostén, que son las encías y el hueso. Regularmente las personas creen que el sangrado en las encías es algo normal, que la reabsorción de hueso es algo normal. Sin embargo, cuando hay movilidad de dientes, infección a nivel de encías, movilidad dentaria, todo esto es la parte que tiene que ver con la periodoncia. E implantes, que es cuando el paciente tiene espacios vacíos dentro de la boca y entonces estos vienen a sustituir las raíces de los dientes. Primero se coloca lo que es la base o el tornillo del diente y luego entonces se hace la rehabilitación en conjunto con la otra especialidad que ya te había hablado. Periodoncia también tiene que ver con el tema de cuando los pacientes las encías han bajado un poco, que se le ven los dientes muy largos al paciente, eso se llama recesión gingival, se hacen injertos de tejido donde se toma tejido del paciente, de aquí del paladar, para que esa zona quede recubierta. Por ejemplo, hay personas que tienen triángulos negros, que cuando se sonríen, se le ven los dientes como si tuvieran zonas oscuras, y es que la encía ha bajado, el hueso ha bajado también, y ahí entonces también entramos nosotros como periodoncistas tratando de eliminar todo el sucio y bacteria que está en esa zona, tratando de sanar esa encía y al mismo tiempo poder colocar injertos de tejido. Porque no se reestructura, no se regenera por sí solo. Y hay otro proceso que se puede realizar que se llama regeneración de hueso y tejido, en donde se abre esa zona de encía, se coloca un hueso sintético, que es un hueso parecido, un hueso bovino, un hueso humano, depende del tipo de hueso que se utilice, y luego entonces se hace una cirugía normal y el paciente puede regenerar esa zona para tener mejor encía, tener mejor salud de hueso, y en el caso de los pacientes que no se pueden colocar algún implante dental, ya tener las condiciones para podérselos colocar. Entonces, la combinación de las especialidades que yo he realizado es con el objetivo de ofrecer a mis pacientes la mayor calidad del servicio, por tener una capacitación para lo mismo, pero también poder de manera integral ofrecerle al paciente lo que necesita. Qué bueno, que no tiene que referirlo de un lado a otro. Exacto. Sin embargo, hay, por ejemplo, las áreas que yo no manejo, entonces los referimos, pero dentro del mismo centro. Incluso como en todo en la vida, nadie puede ser bueno en todo. Claro, cuando salimos de la universidad, salimos con la capacitación de todo lo que se hace en el área de odontología. Sin embargo, una persona que constantemente hace mucho una misma cosa, claro que va a ser mejor en esa misma cosa. Entonces, creemos mucho en que cuando usted se especializa en alguna área, usted puede ser con mayor excelencia con ese paciente en relación a ese servicio que va a ofrecer. A diferencia cuando queremos hacerlo todo, ganarnos todo el dinero, y al final lo que tenemos que ofrecerle es una calidad y un buen servicio a nuestros pacientes. Sí. Es mito, ¿verdad?, de que la parte de la odontología es cara. No es mito, es verdad que es cara. Sin embargo, el descuido suele ser más caro. Regularmente las personas tienen miedo de venir donde nosotros porque entienden, no, que eso es muy caro, pero vamos a hacer un cálculo. Nosotras como mujeres, o vamos a poner un ejemplo de la mujer X. Esa mujer X paga ¿cuánto dinero por una onza de cabello para ponérselo como extensión? 7,000, 8,000 pesos por onza de cabello. Imagínate que se ponga 2 onzas de cabello, 16,000 pesos. Se hace uñas postizas, o digamos que se pinta las uñas en gel todas las semanas o cada 15 días, tiene que pagar 800 a 1,200 pesos. La mujer va, se lava el pelo,
porque eso está fuera de las extensiones. Entonces, por el lavado de pelo, solo lavado de pelo, sin una línea muy cara, 800 a 1,000 pesos, pero digamos que use línea, digamos que ese teñido le sale en 5,000 a 7,000 pesos, sobre todo a nosotras las que ya estamos en los 40, que la cana ya las 3 semanas están saliendo. Sí. Entonces, cuando tú calculas más el maquillaje, tienes un evento particular, un maquillaje sencillo, te van a cobrar mínimo 2,000 a 2,500 pesos. ¿Cuánto vamos gastando ahí? No, Entonces, muchas veces invertimos Sí. semanal, cada 15 días, Por lo en exterior. menos de un mes, por cosas que sí son bien, pero al final dejamos son nuestra necesarias. salud para último. Incluso cuando vienen mujeres de Estados Unidos a hacerse procedimientos estéticos que pagan muchísimo dinero por cirugías plásticas, Miles de que se hacen la zeta del zorro. ¿Tú sabes cuál es la zeta del zorro? No, es el que La zeta del zorro. Entonces, dejan la sonrisa de último. Y a veces la paciente viene y me dice, mire, doctora, yo me hice todo, pero ya se me acabó todo el dinero. Entonces, la boca es prioridad. ¿Por qué? Porque no solamente estamos trabajando la parte estética, sino la salud. Y la salud realmente entra por la boca. Entonces, no queremos invertir en venir a hacer una evaluación o hacer una profilaxis, pero no nos vayamos muy lejos. ¿Cuántos tienen perritos? Por una evaluación de un perrito, pagan 3,000 pesos. Por una profilaxis de un perrito pagan 2,500 pesos y no Sí. quieren venir a la consulta porque entienden que es cara. Entonces, es un tema también de conciencia. educación. Entonces, la prevención es más barata que el tratamiento. Si tú postergas la visita al odontólogo por años, evidentemente que Claro. cuando vengas a la consulta vas a tener una Hay serie un de situaciones. cúmulo. Y saber que la boca interviene en factores importantes. El tener la boca en condiciones buenas te va a mantener un buen estado de salud. La boca es el mapa que nos puede decir a nosotros cómo está nuestro cuerpo en sentido general. Si tu boca está mal, se te pueden dañar las amígdalas, que son parte del sistema inmune de la boca, que está aquí a nivel de la garganta. Se daña la garganta porque las bacterias entonces comienzan a alterarse. Te da mal aliento. Puede tener problemas estomacales. Esas bacterias pueden viajar a tu corazón provocando endocarditis bacteriana, que es una enfermedad que se produce por el taponamiento de las bacterias. Se puede producir enfermedad en el cerebro porque esas Claro, bacterias está todo conectado. pueden Todo está viajar. conectado. Puede tener más susceptibilidad a sufrir de una infección de transmisión sexual. Hay muchas cosas, además que el sistema inmune Okay. se reduce. Incluso hay estudios que determinan que el tener una salud bucal en malas condiciones puede estar asociado a los temas de Alzheimer y también a los abortos y las muertes prematuras en mujeres por el hecho de no tener el cuidado bucal adecuado. Y ahí mismo, no saliéndonos de esa línea, cuando usted habla de entonces de prevenir, ¿qué cuesta prevenir? ¿Y en qué tiempo? ¿Cada qué tiempo hay que prevenir? O sea, Mira. ¿qué quiero decir? Usted como doctora, ¿cuáles son los pasos básicos que habría que seguir y que cada X tiempo y qué precio aproximado tendría para que así la gente se oriente un poquito y cree Mira, conciencia? la prevención es más barata que el tratamiento, como lo decía, y lo ideal es que por lo menos las personas vayan una vez al año al dentista. Si no puedes, sí, eso es como lo mínimo, pero lo ideal serían 2 veces al año. Entonces, el hecho de tú venir 2 veces al año o por lo menos una vez al año va a garantizar de que si hay alguna situación particular en el momento, el doctor lo va a ver y te lo va a decir y tú vas a poder a tiempo resolver un problema. Por ejemplo, tú vienes a la consulta hoy y hoy tienes un tema de sangrado en las encías, pero lo postergas, pero cuando vienes donde el dentista, él te va a decir que tienes esa situación de sangrado y ese sangrado con manejarlo con higiene, con manejarlo con un buen cepillado y un tratamiento que te ponga ese doctor con antibióticos o hasta cremas dentales puntuales, posiblemente cuando vuelvas en la siguiente cita ya ese sangrado se detuvo. Okay. ¿Qué sucede? Que cuando tú no vienes a tiempo a la consulta, ese sencillo sangrado que tú estás viendo como algo normal, a largo plazo, entonces, viene produciéndose inflamación en las encías, que es cuando las encías se inflan, la comida se guarda en forma de bolsillo en esas zonas, te genera mal aliento, los dientes comienzan a aflojarse y nos preguntamos, mira, pero yo estaba bien y en menos de 4 meses se me aflojaron todos los dientes. ¿Qué pasó? Y no estoy exagerando con esto.
Entonces, ¿cuál sería el costo de una evaluación dental? Evaluación, profilaxis, radiografía en una consulta normal en una vez al año, usted va a invertir de 5,000 a 7,000 pesos. Solamente en esa evaluación, diagnóstico, radiografía, para tener una idea. Digamos que de 5 a 10,000 pesos, pero eso va a depender del lugar donde usted vaya. Incluso a nivel público, por si usted no lo sabía, en los hospitales públicos se están ofreciendo servicios odontológicos especializados. Es decir, Sí. el especialista que usted se encuentra en esos lugares rumbumbantes del área de la odontología, muchos de estos especialistas están en nuestra red pública y no le estoy dando mucha promoción, pero porque no estoy en esto, pero sí a nivel público usted puede ir a un hospital y encontrar estos servicios cubiertos. Y en el caso de los servicios de atención primaria, por ejemplo, las UNAP, CPNs, como ustedes le pueden llamar en sus barrios, hay lugares que la atención a los niños y las embarazadas es gratuito. En los que llaman Centro de Atención Primaria X, acérquese si hay odontología, y si usted es niño de 5 a 14 años y si usted está embarazada, los servicios son totalmente gratis. Entonces, partiendo de eso, falta mucha educación Sí, o señora. información, porque, por ejemplo, yo desconocía Sí. de esa información que ahí también el gobierno pudiera entonces también hacer Sí. sus campañas ahí Sí. informativas, sería muy Así es. importante. Sí, deberían de ser. Sería interesante, pero nuestro país desgraciadamente tiene muchos problemas con la educación y también con el tema de la priorización en qué es más importante para mí. Claro. Tú le preguntas a una mujer, ¿qué es más importante? ¿Maquillarte o venir al dentista a hacerte una profilaxis? Y la mujer va a decidir venir a maquillarse porque quiere andar linda, quiere andar con flow, pero el Lo flow ve a corto tiene que estar acompañado definitivamente de tener una buena sonrisa, porque no hay una persona que esté mejor ni completamente vestido, decía Bob Marley, que una persona que tenga una linda sonrisa. O la mejor curva que tiene una mujer es su Es su sonrisa, como sonrisa. decía Bob Marley. Qué bella, sí. Neo, hablando de todo un poco así, como mencionaste lo de las caries y esa parte, dices que afecta el corazón. Una persona va a chequearse en ese momento, se hace su profilaxis y eso, pero no se puede hacer el empaste. ¿Qué tiempo promedio tú podrías decir que esa persona podría esperar para hacerse su empaste? Mira, si viene a mi consulta y tiene un diente que está en condiciones de poderse fracturar, si salió de mi consulta como es un chicharrón por la zona del mirador, posiblemente se le fracture a las 24 horas. Sin embargo, puede durar, qué sé yo, entre semanas a meses o hasta años manteniéndose así. Pero ¿qué sucede? Que esa carie puede convertirse entonces en un tratamiento de canal, porque entonces hay que extirpar el nervio, o de repente una extracción dental. A veces el paciente dice, no, yo me saco la muela y me pongo otra. Mentira. Lo que te cuesta una caries y lo que te cuesta un tratamiento de canal, ya la corona te va a costar 10 veces más que lo que, o 20 veces más que lo que tú pensaste en el tratamiento de canal y la carie. Y de repente tú dices, bueno, no me la pongo removible, pero si eres una mujer joven de 20, 25, 30, 40 años, no quieres ponerte algo removible, dice, bueno, yo me quiero poner un implante, y un implante actualmente es costoso. ¿Por cuánto Muy ronda más o costoso. menos? Un implante está rondando un precio promedio, para decirte, entre $750 a $1,000. Solo el tornillo. Si te falta hueso, por esa regeneración de hueso, tiene un costo más o menos de $500 más. O el equivalente, y la corona que se coloca entre 3, 4 a 6 meses, eso tiene un costo adicional también, más o menos de $400. Digamos dólares, pero sería el equivalente, $400 a $500 sería el equivalente en pesos. No se asusten, yo no es que yo estoy en República Dominicana, yo cobro en pesos, pero le estoy diciendo como una idea para que tengan un parámetro de idea de cuáles serían los costos en el caso de los implantes. Sí, que Y se habla en dólares porque son un tipo de material que se compra de acuerdo a cómo está la tasa en dólar, lamentablemente. Niobe, y ahí siguiendo la línea de las mujeres, ¿por qué cuando una está embarazada, no sé cómo le dicen, se desgastan los dientes o tienen sensibilidad, o surge ese tema que tienen o extraerse la muela, y a veces por el mismo tema del embarazo no pueden trabajarse? ¿Por qué sucede este? Mira, te tengo buenas noticias. Y una es que las mujeres embarazadas sí se pueden atender, sí se pueden hacer tratamiento de canal, sí se le pueden hacer extracciones, siempre y cuando haya un trabajo mancomunado
valga la redundancia, con el ginecólogo, que es su médico de cabecera, y que esta mujer tenga todos los niveles controlados en relación a ella y su bebé. Ahora, si hay un tema de alto riesgo, lamentablemente no puede. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la mujer se embaraza, esta mujer, el niño absorbe todos los minerales que tiene el cuerpo a través de la placenta, el cuerpo de la madre a través de la placenta. Y estos minerales específicamente se encuentran en huesos, cartílagos y sus dientes. Cuando una mujer tiene una alimentación deficiente, que no se alimentaba bien cuando era joven y se embaraza, entonces esta mujer tiende a que los dientes se le debilitan y tiende a tener fracturas dentales. Otro problema es que por el tema de las náuseas y los problemas iniciales del malestar, la acidez del embarazo, la mujer embarazada muchas veces no le gusta cepillarse. No son todas, pero un gran porcentaje de mujeres embarazadas odian cepillarse porque al usar el cepillo les da sensación de náuseas, sensación de vómito y no les gusta sentir esa incomodidad. Por lo tanto, optan por no cepillarse. Otras se cepillan, pero no se cepillan la lengua. Pero esto no es un problema, el del cepillo de la lengua no es un tema exclusivo de las embarazadas. No, hay un porcentaje alto, de pacientes que no se cepilla la lengua. Y los que se cepillan la lengua lo hacen de manera incorrecta. Por ejemplo, imagínense que esta es la lengua, entonces muchos se cepillan haciendo círculos en la parte media de la lengua, otros se cepillan cepillándose solo la punta para que no le den náuseas aquí. Y otros lo que hacen es llevarse el sucio de la punta hacia la garganta. Pero la manera correcta de cepillar la lengua es hacia afuera, como si estuviéramos haciendo un barrido, para evitar que las bacterias que yo tengo y el sucio que tengo en la punta me lo trague. Y eso entonces genera un descontrol a nivel de la boca, y no solo en la boca, sino también infecciones en la boca y la nariz, porque la boca y la nariz es como si usted tuviera una casa de 2 pisos, pero atrás no tienen puerta. Si usted quiere bajar al primer piso, usted baja, y si usted quiere subir al segundo piso, usted sube. Entonces eso mismo pasa, las gotitas, sí, por ejemplo, eso pasa que la boca tiene esa comunicación en la parte posterior con la nariz. Y continuamos con las profilaxis. Ella habló de las embarazadas, hablamos de las personas, sanas. Los diabéticos. Dices que, vuelvo y te digo, que las profilaxis se hacen de 1 a 2 veces al año. Sí. El diabético, ¿cada qué tiempo debe hacerlo? El diabético igual. Igual. Si puede hacerlo, lo ideal que se haga por lo menos 2 veces al año, sin embargo, o más veces, porque produce más placa. Sin embargo, igual con el diabético debemos tener control directo con el endocrinólogo. ¿Por qué? Porque el diabético tiene más predisposición a movilidad dental, tiene más predisposición a acúmulo de comida y tiene más predisposición a la cicatrización. Por lo tanto, mientras más frecuente va al dentista, menos traumáticas son sus profilaxis, porque tiene menos placa acumulada, endurecida, para evitar entonces algún trauma que le genere sangrado o algún tipo de laceración. Y al diabético hay que tratarlo con mucha delicadeza, sobre todo por el tema de las extracciones dentales. Y en caso de tener que hacer algún procedimiento puntual, siempre, todo procedimiento, en mi caso particular, siempre trabajo de la mano con el doctor particular. Si yo voy a hacer una extracción, obligatoriamente hay que hacer radiografías y obligatoriamente debemos trabajar con el doctor de cabecera, o que él notifique que sí. Que estén los dos ahí necesariamente. No, que él notifique por escrito que la paciente Susan tiene las condiciones para hacerse la extracción. También se le indican una serie de analíticas. Se le indican una serie de analíticas, porque esas analíticas también me van a decir a mí los niveles de coagulación que tiene ese paciente, cómo están sus plaquetas, cómo está su hemograma, cómo está su glicemia, para ver si realmente el paciente está apto para hacer un procedimiento para evitar que se haga alguna úlcera y la cicatrización sea nula, porque ese es el problema con los diabéticos. Con el hipertenso igual también.
con el hipertenso igual. La misma línea. Mismas rigurosidades. Y sin embargo, nosotros a veces el paciente no sabe que es diabético. Y por algunos signos puntuales que el paciente puede manifestar en boca, podemos saber que este paciente está padeciendo de alguna lesión. Por ejemplo, un paciente que se lacera la boca, se quemó con un café y esa laceración tarda de 2, 3 semanas para sanar, es un paciente que me está indicando a mí que tiene el azúcar alta. Otro indicio de un paciente diabético, de yo darme cuenta, es cuando tiene la saliva como chiclosa, como en forma como de avena. A los que les gusta la avena, pero está muy espesa, entonces también tiene un olor particular. Un poco acetónico el olor de la saliva sobre todo. Entonces todos esos indicios me dan a mí a denotar que el paciente está teniendo una situación puntualmente del azúcar. Al igual que otras lesiones, yo puedo determinar, bueno, este paciente es posible que tenga tal lesión. Para confirmarle, entonces le hago sus analíticas y a partir de ahí le hago su referimiento. Excelente. Yo mencionabas lo de que principalmente las mujeres nos No estamos enfocamos. atacando a las mujeres. No, pero igual, que después no van a querer seguir Yo invitando creo que mujeres aquí. los hombres mucho más No, también. es porque tengo sororidad con las mujeres y de verdad me preocupa tanto cuando veo una mujer muy linda, muy bien hecha, con su cuerpazo, el pelo largo y sus dientes. Ok, muy de cuestionar. Pero eso es uno de los errores comunes que estamos cometiendo los dominicanos, es ese, de que estamos esperando ya que tenemos el lío armado y no prevenir. Pero ¿cuáles otros errores más comunes se están viendo en tus consultas que son importantes que mencionemos en esta ocasión para que también sigamos teniendo ahí una ¿Tú te refieres a problemas con los pacientes? errores comunes que estamos cometiendo Con la higiene con bucal. el tema de la salud Ok. bucal? Errores comunes, la frecuencia del cepillado. Muchas personas comen 5 veces al día y se están cepillando solo una vez al día. Otro error común es creer Que deben ser las 5 veces o las 3 por lo tres menos veces. 2 veces, por lo menos 2 veces. Otro error común es dije la frecuencia del cepillado, pero también es la forma de ese cepillado. Entendemos que para cepillarme bien tengo que hacerlo con fuerza porque tengo una pared. No, hermano, no, hermana, no es una pared, son tus dientes, es con cariño y deben ser en una dirección de arriba hacia abajo como si fuera un ángulo de 45 grados, las muelas en forma circular y la lengua, como decía, hacia afuera. Otro error que cometen nuestros pacientes es utilizar un cepillo despatillado para cepillarse. Mientras más duro, mejor. Y no, la forma correcta, uno de los errores que debemos de tratar de reducir es ese, de que ese cepillo se abrió, por favor, bótelo. Ese cepillo está duro, por favor, bótelo, porque está haciendo daño a su diente. ¿Que debería ser con qué frecuencia hacer el cambio? 3 meses. Cada 3 meses, siempre y cuando en el transcurso de esos 3 meses usted no haya tenido gripe, neumonía, bronconeumonía o Helicobacter pylori. Si usted tiene algún tema bacteriano, úlceras, acidez en el estómago, esté tratándose algún tratamiento puntual, cuando usted esté ese tratamiento, bote ese cepillo y comenzamos de nuevo. Pero, ojo, si usted tiene pareja, es importante que esto sea mutuo, porque si tú te cuidas, si tú te estás cuidando y tú tienes un tratamiento y botaste el cepillo, pero tienes el esposo que no va o la esposa que no va, que no se cuida, que no se cepilla, que no cambia el cepillo, estamos en lo mismo porque a través de los besos también se pueden contraer virus y bacterias. Y otro error muy común en mis pacientes es el uso excesivo de cigarrillos electrónicos y juca. Tengo pacientes jóvenes, lo que muy llamamos jóvenes, el vape, ¿no? Pacientes muy jóvenes, desde los 11 años, 12 años. Bueno, le decía que una de mis consultas está en la zona de Herrera. Muchos de mis pacientes de 11, 12, 13 años está agresivamente utilizando este tipo de aditamentos y a largo plazo serán personas que antes de los 20 años, lamentablemente, no tendrán sus dientes en boca y es lamentable. Muy penoso. Ya que hablan de la higiene y esa parte, el uso, bueno, la frecuencia del consumo de café y vegetales. Tenemos por idea de que el diente debe ser blanco, pero no, por favor, no un blanco chicles, por favor. ¿Qué debemos hacer? Las personas que consumimos café y
se dice que los vegetales también influyen en esta parte. ¿Es cierto eso, los vegetales? Y Mira, el tema de los cómanse sus vegetales y bébanse su sí, cafecito. claro. Sí, yo Bebe soy café. pro todo, yo soy ¿Tú pro bebes todo. café? ¿Tú no bebes Sí, yo me café? bebo mi No, porque cafecito. ese color está bello. Yo me bebo mi Sí, cafecito, pero todo en exceso hace daño. Entonces, si usted consume café, tiene que saber que cuando consumimos café, la frecuencia del café también puede generar mal aliento y al mismo tiempo pigmentaciones en los dientes. Ujú. Entonces, lo ideal es que usted consumió café o vino o los vegetales, como usted dice, lo consumió, pero siempre tratar de cuidar el tema de que no se le pigmentes. No el hecho de que solamente se le van a poner más oscuros del tono normal, sino que generan unas manchas como puntitos negros, sobre todo en la zona posterior y en la cara interna de los dientes, es decir, en la parte donde no podemos ver. Quizás te dice, bueno, pero no se ve, pero a largo plazo esas pigmentaciones se adhieren y no hay forma de quitársela con un cepillado tradicional. Entonces, lo más recomendable es que las personas se cepillen con la frecuencia ideal, que traten de que si usted se toma 5 tazas de café, eso es demasiado en el día, 1 taza de café al día, sus vegetales coman saludable, pero siempre procurar, la higiene es todo, la higiene previene todo y cuida todo. En relación al tono de los dientes, Ujú. si yo te pongo aquí una sábana negra y esa sábana negra le pongo un punto blanco, por menos que tú quieras, tú vas a ver un gran contraste en ese punto blanco. Se va a ver más blanco. Si yo pongo esa sábana, en vez de una sábana negra, una sábana blanca, y le pongo al mismo tiempo un punto crema, tú no vas a notar la diferencia ni el contraste entre estos dos colores. Entonces, es lo que pasa con nuestros tonos de piel. Mientras más clara es la persona, más amarillos se van a ver los dientes porque no hay un contraste real. Sin embargo, mientras más oscura es la persona, los dientes van a relucir más. Un truco para las mujeres que salen, que le gusta, bueno, estoy de cumpleaños, quiero sorprender a mi esposo, o a mi novio, póngase un pintalabios rojo. El pintalabios rojo genera una ilusión, claro, usted puede tener los dientes claros, pero genera una ilusión mayor de que los dientes están clean, como dice una canción por ahí. ¿Y qué dices de los dentríficos que se le llama? Ujú. Blanqueadores. ¿Son un placebo o realmente funcionan? ¿O solamente debe de ser a nivel de cabina el tratamiento? Funcionan. Para los que no saben, dentíficos es pasta dental. Perdón. Por si acaso. Bueno, realmente las cremas dentales no son un placebo, funcionan, pero no es que te van a poner los dientes blanco inodoro, ojo. Las cremas dentales blanqueadoras no ponen los dientes blanco inodoro, ni color chicleada. Cuando usted ve a esa gente de la televisión con dientes muy blancos, son personas que se han realizado carillas dentales, se han desgastado su diente y en esa zona que falta el diente se han colocado porcelana en un tono mucho más blanco. Incluso ya hay personas de los medios de comunicación que el tono de sus dientes se le llama a sí mismo blanco 00. Las cremas dentales no van a poner tus dientes blancos 00. Los blanqueamientos dentales van a ayudar, en lo que se hacen a nivel de la consulta, ayudan a aclarar un poco el diente en base a tu tono. Por ejemplo, repíteme tu nombre. Mónica. Mónica. Imagínate que Mónica es azul y tú eres rojo. O tú eres azul y tú eres amarillo. Yo soy rosado. Entonces, cada una va a aclarar de acuerdo al tono original que tú eres. Es decir, tu tono más blanco va a ser el azul más claro, pero jamás blanco. Y tú vas a hacer el amarillo más claro, pero jamás blanco. Y yo igual voy a hacer rosado claro, pero jamás blanco. Entonces, eso mismo pasa con cada persona. Entonces, cuando usamos un blanqueador, imagínate que yo estoy rosado fucsia. Cuando uso un blanqueamiento dental, lo que va a pasar es que mi diente va a aclarar hasta mi punto más claro dentro de los rosados. Okay. Y siguiendo ahí la línea del blanqueamiento, ¿lo recomienda? Porque tengo entendido, bueno, es doloroso. Es doloroso. O sea, ¿Te lo llega has hecho? Sí, una vez intenté, bueno, lo hice el proceso de blanqueamiento y quizás en el momento no es tan doloroso, Ujú. pero llegan unas cuantas horas después y da como
Un como un corrientazo. corrientazo. Sí. ¿Cómo, doctor, usted lo recomienda? Mira, realmente hay pacientes que sí, que se los recomiendo. Sin embargo, hay pacientes que al final vienen con la idea de hacérselo y yo los convenzo de que no. Normalmente el blanqueamiento tiende a dar sensibilidad dental. Muchos doctores dicen, no, no te va a dar sensibilidad. Sí, el blanqueamiento da sensibilidad dental y da una sensación como de unas especies de corrientazos. Hay pacientes que tienen el esmalte más fuerte, pues no sienten esa sensación y se sienten muy bien. Hay otros que dicen, no, con todo y corrientazo yo quiero el blanqueamiento. Se les hace, pero siempre trabajamos con el criterio de la ética. Por ejemplo, en una ocasión me trajeron una niña de 15 años para que en su regalo de 15 años le hiciéramos blanqueamiento y al mismo tiempo carillas dentales. Imagínese una niña que venga de Estados Unidos, esa niña linda que parece muñeca de la que yo quiero que mi hijo se case con esas, para que ver a la viene la familia. raza, sobre todo tú sabes, la green card. Pero no, fuera hablando en serio. Vino esa niña con 15 años, me llaman, yo a veces veo a algunos pacientes en casa de campo, en el consultorio de una amiga, Qué chulo. y resulta que yo dije, no, pero es que esa niña no necesita eso. Al final me felicitaron porque de verdad el tener el criterio de tú dejarte de ganar unos chelitos y poderle explicar al Claro. paciente, no, mira, realmente tú no necesitas ese tratamiento. Muchas veces, aunque lo vemos como una pérdida económica aparentemente, al contrario, eso habla mucho de nuestra honestidad y nuestra profesionalidad ética. en lo que nosotros hacemos y la parte ética sobre todo. Qué bien. Hablas de la sensibilidad en los dientes. Hay odontólogos que hacen la profilaxis. Tú quedas bien, o sea, puedes continuar tu día normal. Pero hay otros que esa profilaxis hace que tus dientes queden con una sensibilidad por varios días. ¿Qué pasa ahí? ¿Es el producto? ¿Es el manejo de las máquinas? ¿O qué pasa ahí? Mira, muchas veces sucede que el paciente tiene tanto tiempo que no viene a la consulta, que tiene mucha placa cubriendo esos dientes. Ya estos dientes, perdón, están acostumbrados a tener este nivel de placa. La placa, normalmente cuando comemos se queda una placa blanda, que es como una especie de gelatina. Esa gelatina se va convirtiendo en placa bacteriana, que es una plaquita blanca. Si nos ponemos la uña en el diente, vamos a sentir esa sensación de esa masita blanca, pero al pasar de los días, esa masita blanca se endurece y se forman lo que se llaman piedra o cálculos. Sobre todo en la parte posterior de los dientes inferiores, se acumula esa placa que se endureció, se queda dura, se convierte en lo que llamamos cálculo dental o piedra en buen dominicano. Ese es el sarro. El sarro que se endureció. Entonces, cuando te haces una profilaxis, lo que se hace es limpiar eso, eliminar esto y entonces quedan los dientes como si estuvieran desnudos. Cuando bebes algo frío, caliente, agrio, dulce, en el momento sientes que te molesta porque el diente no está teniendo ese nivel de protección, pero es de un sistema de defensa que tiene el diente de algo que no debía estar ahí. Pero ya el paciente está acostumbrado porque hay pacientes que la división de los dientes Llegan a tártaro. ni en posterior ni en el frente se le notan porque tienen tanta placa que y él está tan adaptado que cuando tú se lo quitas dice, pero doctora, se me fue un pedazo y ¿qué fue? Pero realmente porque no acostumbra a ir con frecuencia a hacerse su limpieza dental. Pero llegar ahí, doctora, es un proceso. No te creas. Muchos meses sin una ¿Cómo que limpieza. no? Sí, muchos meses, pero no te creas que es como lo Meses. menos frecuente. Un gran porcentaje de pacientes tardan para venir a la consulta por una evaluación y limpieza normal. La cultura dominicana es que el paciente viene a la consulta cuando se está muriendo, cuando le duele un diente, cuando está inflamado. No acostumbra a venir por prevención. No. Y lo normal es que de cada 10 pacientes, desgraciadamente, 3 vienen con ese nivel de condición. Y ojo, no estoy hablando de pacientes exclusivamente de clase baja ni clase vulnerable. Estoy hablando de personas profesionales que por el tiempo, no tenemos tiempo
vivimos en un tiempo muy acelerado y en el caso de nosotras las mujeres, trabajamos mucho, los hijos, la familia, el esposo, y postergamos tanto las cosas que tienen que ver para nosotras, pero mujeres, por favor, saquemos tiempo para nosotras. Antes de usted ser hija, madre, todo, usted es mujer primero, dedíquese tiempo. Ser humano. Mensaje número 50 en estos minutos. Por favor, tomemos nota. Sí, somos mujeres. Cuidado en esos dientes, por favor. Sí, también. No, pero como dice Niobe, realmente nosotras siempre nos hemos enfocado por vernos bien, pero nos enfocamos en lo de afuera. Claro. Y así tienen también que ver mucho la parte interna. Imagínense a Jennifer López sin dientes. O Angelina Jolie, esa mujer tan bella, sin dientes. O vamos con los hombres, digamos un nombre de un hombre, Brad Pitt, sin dientes. George Clooney, No, yo no me lo quiero imaginar. Entonces, los dientes son una parte importante y esencial en la vida de cada uno de nosotros. No, y como bien decías, que también influye bastante en el tema de la salud en general. Así es. Y hábleme un poquito del miedo. Tenemos desde niños ese miedo al dentista, de esas piezas de odontología. ¿Cómo debemos tratar a los niños desde pequeños y hasta los adultos en la actualidad que le tienen mucho temor al odontólogo? Sí. ¿Cómo trabajar esa parte desde su experiencia? Mira, desde mi experiencia, el punto es que la mayoría de las personas tienen miedo porque vienen de una odontología agresiva, una odontología que era siéntate, abre la boca y con anestesia o sin anestesia vamos a sacarte el diente, o la mamá no querían ir, la mamá decía, sí, te siento, un chancletazo. Era como esa la forma. Sin embargo, los tiempos cambiaron, la odontología cambió. Lo primero es que nosotros manejamos psicología con el paciente. Si el paciente no está en ánimo de atenderse, pues sencillamente no se atiende. Nosotros también a veces nos convertimos en amigos, a veces nos convertimos hasta en los consejeros del paciente, hasta en confidentes de los pacientes. Entonces, eso influye muchísimo. Entonces, en relación al miedo, en cuanto a los niños, lo ideal es que desde que al niño le sale su primer diente, su segundo diente, llévelo a la consulta para que le vean el dientito, para vean cómo viene el frenillo del niño, para ver si va a tener temas con el habla, si va a necesitar algún tipo de terapia, si hay que cortarle ese frenillo. Exacto. Quizás el niño en su primera instancia no se va a sentar, ay, ven que me voy a atender, no, pero comenzar a socializar con el ambiente, porque el padre va a la consulta solo cuando le duele una muela. Si cambiamos ese chip y el padre comienza a llevar a su hijo y se lleva al niño, solo se va a atender él y el niño vio que el papá se sentó, que lo atendieron, que le limpiaron los dientes, que no le dolió. Muchos niños vienen a mi consulta, vienen con el papá se atiende primero y el niño dice, ay, ahora el que voy soy yo. Y el niño solo se sienta. Entonces es cuestión de un tema de enseñar a nuestros hijos, incluso desde el cepillado en la casa. Queremos que nuestros hijos se cepillen en la noche y nosotros no nos estamos cepillando como padres. Entonces, esto es un tema de cultura aprendida. Entonces, lo otro es, en cuanto al miedo con el paciente, ya también nuestras consultas no es como antes, que tú ibas a un lugar a lo cara de vaquero, ¡pam!, una silla dental.
si mal no recuerdo. Hoy en día, 10, 11 años, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Yo en particular, hay un tipo de ortodoncia interceptiva que se hace desde muy temprano, que es cuando se usan aparatos movibles primero para expandir un poco el hueso. Yo creo mucho, y claro, no soy ortodoncista, pero creo mucho en la ortodoncia ya cuando el diente se ha desarrollado por completo. Porque ¿qué sucede con un niño de 10 y 11 años? Sí, tiene sus dientes afuera, pero las raíces de sus dientes no se han terminado de completar. Y el diente, claro, se mueve muy rápido. Sin embargo, son dientes que a largo plazo se pudieran reabsorber las raíces. Entonces, ahora hay una moda. También la odontología es muy lucrativa, sobre todo en esos tratamientos que son mucho más costosos. Entonces, todo es bueno siempre valorar en manos de quién estoy. ¿Es ese odontólogo realmente un ortodoncista? ¿Qué tiempo estudió? ¿De dónde viene? Ah, no, que yo hice un curso de 2 semanas o un curso de 6 meses allí, aquí. Ya no es como antes, que el paciente tú le hacías las historias y él te la creía toda. Ya el paciente llega a tu consulta con tu pedigrí. No, doctora, vi que usted esto, lo otro. Ya el paciente sabe, doctora, quiero este tratamiento. ¿Qué usted opina? Pero ya el paciente viene informado. Entonces, el tú hacer la historia a los pacientes, ya ese tiempo cambió. Entonces, yo creo en la ortodoncia que se hace ya a partir de los 14, 15 años, cuando ya el niño ha desarrollado completamente sus dientes, hay una fisionomía de la cara. Ahora, cuando se trata de que el niño tiene un apiñamiento, tiene una clase 4, que es como cuando la mandíbula está por fuera, que el maxilar, que tiene la mordida así. Entonces ya es un niño que desde temprano hay que saber que hay que ponerle una máscara. Entonces, estos aparatos de ortopedia sí se ponen desde los 6 años, cuando ya salen los primeros molares, pero a nivel de bracers, para todos los dientes, yo prefiero que lo hagan a partir de los 14, que ya los dientes, ya sobre todo los niños dominicanos, que se desarrollan más temprano. Aún Realmente. se me olvidó el nombre de la separación, Diastema. la diastema. Aún tenga la diastema, Sí. hay que esperar todo ese tiempo. Sí, sería lo ideal, que es que salgan inclusive todas las piezas que le faltan. Incluso el tema del diastema hay que definir, ¿es un tema hereditario, sí o no? ¿Es un tema de frenillo, sí o no? Y al mismo tiempo manejarlo con la ortodoncia, porque es posible que le pongas la ortodoncia, se le corrija todo y en menos de 1 año y medio, 2 años, los dientes vuelven a abrirse porque no resolvimos el problema de la causa que ocasionó que el paciente tuviera los dientes separados. Que aquí en la raíz. Exacto. Hablábamos del frenillo. He visto niños muy cercanos que, como por ejemplo mi hijo, que ya tiene 18 años, que nos percatamos o más bien nos orientaron ya cuando él tenía 7 o 8 años. Pero en caso de que haya más niños ahora mismo, de las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que sus hijos tengan frenillos, ¿hay alguna solución ya luego de 7 o 8 años? ¿Se puede solucionar? ¿Tiene tema de habla? Sí, se escucha, por ejemplo, una de las personas que conozco, una niña que conozco, tiene 12, 13 años y cuando arrastra la R, por ejemplo, le cuesta. Sí, en este caso hay pacientes que se le puede todavía hacer una frenectomía, se corta el frenillo y la lengua puede tener mayor libertad para poder Quizás no al movilizarse. 100%. Quizás no al 100%, pero sí puede mejorar bastante. Incluso hemos tenido casos de pacientes con temas de tartamudez y pueden mejorar muchísimo cuando el frenillo porque a veces se da la situación que al tener el frenillo tan corto, la lengua no alcanza al paladar y resulta difícil el poder pronunciar muchas palabras. Entonces es importante que los padres que tienen niños revisen si usted ve que el niño tiene 3, 4 años y no está pronunciando algunas palabras, es bueno que tomemos precaución, llevarlo donde un maxilofacial o un odontopediatra de inicio para que veamos la situación y ya entonces darle terapia del habla. En este caso se hace un trabajo siempre en conjunto con un especialista en conjunto. Es decir, cada tratamiento odontológico en muchas ocasiones va a requerir de un acompañamiento de un especialista de base del paciente. Si el paciente tiene problema estomacal, en conjunto con su gastro. Si tiene problema del corazón, en conjunto con su cardiólogo. Si hay un tema de dislexia, entonces el maxilo hace el procedimiento, pero al mismo tiempo se trabaja con la psicóloga, la neuróloga o los especialistas que tengan que intervenir para poder dar una mejor respuesta y que el niño o la persona a mediano o largo plazo pueda tener un mejor resultado de su tratamiento. Excelente. ¿Hasta qué edad podría ser esa parte ¿Del frenillo? Sí.
No, hasta de adultos se Hasta de realiza. adulto también, Sí. porque he escuchado que dicen que hasta los 15 años. No, hasta de Cuando me dijo, me dijeron, hay no, personas que tarde me dijeron. hay tengo personas que 7 de años. adultos, te presentan dolor en la lengua porque al forzarse para poder pronunciar algunas palabras, entonces esto también ayuda muchísimo a que no genere ese dolor. Claro, hay contraindicaciones de los frenillos cuando hay un tema de alguna retención de una glándula que esté muy, muy cerca de una zona nerviosa. Hay varios factores, pero eso se puede manejar con resonancia, tomografía y luego entonces hacer el procedimiento correspondiente. Sí, procede. Sí. Ya sabes. ¿Has visto alguna transformación que te haya impactado a ti o a tu paciente? Y si nos puedes contar un poquito. Me Bueno, imagino que debe ser muy sí, interesante. he tenido muchas transformaciones. No soy en mis redes no soy muy de muchas Publicar fotos antes y esos antes y después, después. pero mis mejores antes y después se dan en lugares vulnerables, tanto de este país como fuera de este país. Una de las organizaciones con la que yo trabajo con la que hago voluntariado fuera del país, he colaborado con jornadas para mujeres indocumentadas y el transformar sus sonrisas para mí cuando se les presenta el espejo es algo extraordinariamente satisfactorio y gratificante. Ni siquiera porque te digo que no es un trabajo, no me están pagando por esto, pero la anécdota que te puedo hacer de mayor satisfacción fue estando en un lugar llamado Placer Bonito entre San Juan y Elías Piña. Y ahí conocí un niño de aproximadamente 11 años. El niño tenía todos los dientes del frente fracturados, no se reía y duramos en ese lugar una semana. Y un día antes de concluir la jornada vino la abuela y el papá. El papá era un chofer de guagua pública. Y él vino, me dijo, mire, yo vi que usted está haciendo varios trabajos en los dientes de los niños, yo quisiera traerle el mío no se ríe, yo quisiera, mire, si usted me hace eso, mire, yo le voy a regalar una gallina. Y yo le dije, no se preocupe, no me tiene que traer ninguna gallina, tráigalo para ver el caso. En esos lugares uno va con los materiales, pero no tiene toda la tecnología que uno puede tener en una consulta. Claro, uno anda con su lámpara, con todo, porque era una clínica más o menos móvil, con todo lo de la ley, andábamos un grupo de dominicanos y americanos. Bueno, para no alargar la historia, traen el niño, le hacemos su frente estético, como pudimos, porque no teníamos ahí todo lo que necesitábamos. Yo normalmente me gusta trabajar con pincel, yo no tenía toda la chulería con la que trabajo en la consulta, pero le hicimos su frente estético. Pues al finalizar, por costumbre, yo le doy un espejo al paciente, pero tampoco no lo estoy haciendo con el objetivo de que, ay, mire, doctora, nada de eso. Pero cuando le presento el espejo, el niño se puso a sollozar. Lloró es decir, como un niño. Pero cuando él se ve en el espejo, se puso a dar grito y ahí todos nos pusimos a llorar porque jamás pensamos el impacto que podía hacer esto en la vida de este niño. Resulta que hace un mes yo estuve en el cercado de San Juan de la Maguana y esa persona me contactó por teléfono. El papá. El muchacho. Ya el muchacho Pues tiene 23 años, 24 años, recién graduado de Litla. Ay, qué chulo. Y él me dijo, mire, soy yo, se llama Oliver, soy yo, Oliver. Yo quiero verla de nuevo para regalarle unas flores. Pero resulta que no nos pudimos encontrar. La cuestión fue que él me consiguió mi teléfono, no sé cómo lo consiguió, y me recordó que hace unos años yo le había cambiado la vida con haberle hecho sus dientes. Y ya él está se graduó de la universidad y para mí fue como, al estar ahí hace un mes, fue como recordarme la verdad, la razón principal por la que yo decidí estudiar esta carrera. De verdad. Qué bonito. ¿Y cómo se llama la fundación? Mi fundación se llama Fundación Yerap. Es una fundación nueva, aunque yo llevo ya 23 años de servicio voluntario con otras organizaciones y también trabajo independiente. Y al mismo tiempo con la fundación hicimos un apéndice junto con mi hermana de una casa comunitaria, se llama Centro de Apoyo, Servicio y Amor en la zona de Herrera, en la que estaremos trabajando con adultos mayores una vez al mes. El objetivo es que la casa se convierta en un centro de acopio para que nosotros podamos ofrecer ayudas a personas de esa población, incluyendo también a mujeres víctimas de abuso y violencia a nivel nacional. Entonces nosotros
el objetivo es hacer alianzas con instituciones, con personas que se unan a nosotros para bendecir a esta población de personas una vez al mes, cada vez que tengamos una actividad, y igual si podemos tener silla de ruedas, cosas que podamos nosotros facilitarle la vida a esas personas. Y el trabajo de mi fundación es realizar jornadas médicos dentales a nivel nacional, sobre todo en lugares vulnerables, batalles, barrios de la capital, pero muy especialmente en estos últimos años hemos estado muy, muy aliados trabajando con orfanatos a nivel nacional. Excelente. Y ha sido un trabajo que de verdad es mi pasión. Creo que al final de mis años voy a soltar la odontología y me voy a dedicar a lo que tanto amo. Lo creo. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Y ahora mismo hemos hablado de lo que solemos escuchar sobre la odontología, pero ¿qué viene más adelante? ¿Tenemos algunas novedades que se vayan a implementar en su área? Sí, la odontología ha cambiado totalmente. Hay mucha tecnología. Ahora mismo la odontología está haciendo una especie de transición de la parte análoga a lo digital, en donde podremos, ya no va a ser tan común el tomar una medida, que usted tenga náusea, que dure Sí, un por rato. favor. No, ya usted va a venir a la consulta, le van a escanear su boca, esa boca le mandamos ese archivo al laboratorio, el laboratorio va a diseñar en el laboratorio lo que usted necesita y en fracción de 3 días usted va a tener ese trabajo de vuelta. Ya incluso está en ese proceso de transición. Hay muchas consultas que ya están trabajando con lo que es el escaneo dental. Hay rehabilitaciones que se van a poder hacer en menos tiempo, pero todo va a depender de la situación y el caso, porque, ojo, nuestros pacientes quieren la rapidez, como cuando tú pones el dinero en la máquina de Coca-Cola, la Coca-Cola sale, pero todo va a depender de la circunstancia y situación. En cuanto a la rehabilitación, hay una serie de factores que hay que organizar previamente, porque un paciente con sangrado en las encías, con mal aliento, con caries, con piezas que extraerse, no puede pensar en que se va a hacer primero un diseño de sonrisa. Entonces hay una serie de cosas que hay que organizar Trabajar primero. definitivamente. Ya estamos finalizando, casi 9. Y hay un tema que ha sido muy tendencia en los últimos, no solo en los últimos episodios, sino a nivel nacional, y es el estrés. Vivimos en un constante, hay estrés, como bien decías, de las madres que trabajan, que estudian, que tienen que atender a sus hijos, que también tienen que cuidarse de su parte Física. exterior, Sí, física, sí. que también tienen que cuidar su salud. Sí. Entonces, ¿qué tiene relacionado el estrés ahora mismo junto con la salud bucal? Que Mira, el pudieras ahí estrés. abordarnos un poquito y orientarnos. Sí, mira, el estrés, cuando te oía mencionar cada cosa, diga, pero esa soy yo. Miren, Somos. el estrés realmente es una de las enfermedades del siglo. Y el estrés es un tema que debemos empezar a trabajarnos nosotros mismos, comenzando a, como decimos, a bajarle un par de rayitas a ese estrés. Bájale 2. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos y estamos en ese afán constante, si usted se muere, lamentablemente al otro día están pensando quién lo va a sustituir a usted. Si usted tiene su esposo, su esposa, el esposo al otro, en el velorio ya está mirando o ella o él está mirando. Entonces, el estrés tenemos que comenzar a reducirlo. A nivel bucal tiene una serie de repercusiones. Número 1, el desgaste de los dientes, especialmente cuando dormimos. Es un desgaste que se hace de manera inconsciente y este desgaste va reduciendo el tercio inferior de la boca y nos hace ver más mayores. Las arrugas se comienzan a notar más, la cara se tiende a ver más hundida, pero también tiende a haber dolores en la unión de los dos huesos, que es la articulación temporomandibular, dolores de cabeza constantes, entonces hay que bajar los niveles de estrés. Otro de los problemas que trae el estrés son los desgastes que se producen en el cuello de los dientes, es decir, en el límite entre la encía y el diente. ¿Qué es esto? Que cuando estamos concentrados, callados, enojados y dormidos, apretamos El bruxismo. tanto, además del bruxismo, estamos haciendo tanta fuerza al morder que esta fuerza hace que la encía desnude el diente, el hueso se retire del diente y comencemos a sentir movilidad dental, sensibilidad dental, que no podemos tomar algo frío, dulce, caliente, además de fracturas que se pueden generar en la zona de los dientes. Y otra situación es que
el tema del estrés hace que nos mordamos las uñas, que esto también afecta, que mordamos objetos y esto puede generar fracturas. Una de las principales causas de fracturas es que la gente coge los caninos y premolares y trata de destapar objetos con la boca. Entonces, todo esto lo hace el estrés. Y esa ansiedad hay que buscar la manera de gestionar de cómo nosotros vamos a manejar esta ansiedad. Si la ansiedad usted la puede reducir yéndose a caminar media hora al llegar a la casa, pues hay que buscar la manera de reducir los niveles de estrés. Pero si tiene estrés, también es bueno. Nosotros podemos hacerle una placa para dormir, que es como si fuera una placa con la forma de los dientes. Depende del tipo de situación, se puede hacer blanda, dura, depende del caso. Y esto ayuda a fortalecer los músculos, evitar las contracciones, evitar los dolores de cabeza. Y ojo, cuando estamos con estas fuerzas, los dolores no solamente lo vamos a ver a nivel de cara. Hay personas que se levantan con dolor en la cara, con dolor en los oídos, pero hay personas que el dolor viene desde que comienzan las cuerdas, las vértebras, cervicales y la zona de la clavícula, porque la inserción del músculo masticatorio viene desde aquí, desde la clavícula, y el dolor se refleja en toda esta parte. área. Entonces es importante que manejemos los niveles de estrés y comencemos a prestar atención. Cuando nosotros no podemos hacer algo en relación a esto, porque es algo ya demasiado constante, referimos al paciente a un psicólogo o a un psiquiatra cuando hay situaciones psicóticas. ¿Esas carillas qué tiempo duran? ¿Las carillas cuáles? Las que ustedes elaboran para liberar placa. las placas. La placa, eso varía. Hay pacientes que la pueden, de la fuerza tan grande que realizan, las pueden perforar. Y ahí el paciente mismo se da cuenta, pero de verdad que yo muerdo. A veces el paciente no se da cuenta hasta que tiene una placa como esta, pero puede durarle 3 meses, 6 meses, 1 año, depende. Depende del Y los cuidado. costos que llamo que al estilo Eso varía mucho, pero una placa puede estar costando entre 5,000, 7,000, 8,000 pesos. Depende del lugar donde te la vayas a realizar y el tipo de material que requiera, pero un promedio entre 5 a 10,000 pesos. Ok. No, excelente. Yo hemos llegado al final. De verdad que con honores. Gracias. Has sido nuestra primera invitada femenina, de verdad Bueno, que ojalá sí. que esté a la altura de los caballeros que han venido por de aquí. verdad que nos Claro. llevamos muchos conocimientos realmente Gracias. que desconocíamos, al igual que esperemos que quienes nos están escuchando ahí también tomen nota, Sí, sí. porque a veces escuchamos los podcasts, aprendemos una que otra información y realmente nos olvidamos, y la idea está en seguir, Constantemente. exacto, Y aplicarlo. y aplicarlo, Excelente. crearlo un hábito. La Excelente. verdad que gracias por venir. Gracias por Un honor invitarme. para Gracias por tu nosotros. tiempo. Igual a mí. Para mí Y es un honor. ustedes, síganos en nuestras redes, en YouTube, Spotify, en TikTok, en los canales de WhatsApp. Y sus Y redes, las Niove. redes de Niove también. Sí, mis redes sociales, doctora Niobe Francisco, NS Dental Clinic, estoy a la hora, Dental Clinic NS, perdón, y también me pueden seguir en donde quieran, así que estamos para servirle. Pueden venir a Dentistry by Antonella, Odonto Smile y NS Dental Clinic. Me pueden llamar al 809-398-0325 y estoy para servir y contestar las preguntas que necesiten. Gracias, gracias. Un placer. Igual Así para que mí. nada, apoyemos lo nuestro, lo bueno, lo de calidad. Nos vemos hasta la próxima.